Aleluya. Dios te bendiga, hermano, hermana, en esta preciosa hora. Damos gracias al Señor porque Él nos permite profetizar su palabra. Es una bendición poder hablarla y es una responsabilidad que tenemos aquellos que hemos conocido y hemos gustado de la doctrina del Señor. Gloria a Jesús. Y en esta hora quiero predicar bajo el tema ¿cuál es tu doctrina? Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de San Juan, en su capítulo 7, del versículo 10 al verso 19. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuras matarme? Gloria a Jesús. Dios bendiga su santa palabra. Aleluya. Qué importante es que nosotros conozcamos la verdadera doctrina, la sana doctrina, la doctrina de Cristo, la doctrina que ha sido predicada por años, miles de años, gloria a Jesús, dada al pueblo de Dios, gloria a Jesús, y ha sido multiplicada a través del tiempo por los discípulos de Cristo, después por los apóstoles, aleluya, del tiempo de la gracia, y ha venido hasta nuestros días a través de la revelación de su Santo Espíritu. Y el tema es, ¿cuál es tu doctrina? Y quiero llevarte a esta palabra porque la esencia del cristiano tiene que ser la palabra de Dios. En este tiempo podemos ver muchos evangelistas, pastores, profetas, movidos en poder, pero carecen de palabra, de doctrina. Y sabe que el poder, su base está en la palabra de Dios. No puedes tener poder si no hay una doctrina, si no hay una palabra, un fundamento. Porque entonces sería como un árbol sin raíces. Aleluya. Qué importante es que conozcamos la palabra del Señor. Más en este tiempo que estamos esperando la segunda venida de nuestro amado Salvador Jesucristo. Qué importante que la iglesia de la gracia, la iglesia novia, conozca la palabra de Dios, no adulterada, la verdadera y sana doctrina, gloria a Jesús. Por eso el tema es, ¿cuál es tu doctrina? Basada en San Juan capítulo 7, del verso 10 al verso 19. Pregúntate en esta hora, ¿de quién es la doctrina que estás enseñando? ¿La estás enseñando a como debe ser? Vamos a leer la palabra del Señor, aleluya, en Mateo 5:19. Pero quiero enfocarme ahorita en lo de la fiesta de los tabernáculos. Leíamos la palabra del Señor en San Juan 7:10. Y dice que Cristo estaba en, aleluya, estaba en Galilea con sus hermanos.
y se acercaba la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. En esa fiesta se hacía un campamento donde los principales rabinos eran los que enseñaban el Pentateuco o la ley de Moisés. Aleluya. Pero los hermanos de Jesús le dijeron, ve, sube, si tú eres el Cristo, porque había incredulidad en los hermanos de Jesús. Ve, le dice, para que tus discípulos te escuchen y vean quién eres tú y conozcan tu doctrina. Pero Cristo le dijo, mi hora aún no ha llegado. Pero dice que a la mitad de la fiesta, o sea, ya pasando el tercer día o a mediados, en el tercer día, Cristo subió, dice, a Jerusalén. Aleluya. A la fiesta de los tabernáculos. Y dice la palabra de que los judíos lo buscaban porque habían escuchado de Cristo, de su doctrina, de su enseñanza. Pero los fariseos siempre andaban buscándolo detrás de él para ver en qué momento hablaba algo en contra de la ley. Pero recordemos que Cristo no vino a abolir la ley, sino que la vino a perfeccionar. Gloria a Jesús. Dice el versículo 12, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Unos estaban a favor de Cristo y otros estaban en contra, porque decían, él es bueno, pero otros decían, no, engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pero dice que a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y enseñaba. Sabe que la doctrina la va a escuchar aquel para el cual Dios ha preparado la salvación. Así de claro es. Si usted tiene oído, escuche lo que la palabra del Señor le está hablando en esta hora. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Gloria a Jesús. Les decía que la fiesta de los tabernáculos era una fiesta que duraba 7 días y en esta se recordaban los 40 años que estuvieron Israel en el desierto. Entonces ciertos rabinos de renombre se instalaban alrededor del templo a exponer los temas del Antiguo Testamento. Había murmullo acerca de él. Sí, porque unos estaban en contra y otros estaban a favor de él. Gloria a Jesús. En San Juan capítulo 9, en su versículo 16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Aleluya. ¿Por qué estaban así esta gente? Aunque ellos decían, o no decían, sino que tienen la ley. Aleluya. Ellos son muy estudiosos de la ley. Los niños judíos comienzan a estudiar la ley desde que comienzan a hablar. A la edad de 12 años, ya ellos comienzan su etapa de adolescencia. Y a los 13 años, ellos ya pueden asumir sus propias responsabilidades, sus actos. Ya dejan de ser niños. Entonces vemos que desde que los niños comienzan a hablar, comienzan a enseñarles la ley, cuando llegan a una edad de 12 años, me imagino que ya son expertos. No digamos ya un adulto. Pero miren que la enseñanza de Cristo, la sana doctrina, no la recibían. ¿Sabe por qué? Porque sus ojos estaban velados. Y aún hay muchos judíos que tienen una venda en sus ojos. No han reconocido a Jesucristo como el Mesías. Aleluya. Ellos no entienden la doctrina. Y aún en nuestro tiempo, hablando aparte del pueblo de Israel, de los que no han recibido a Cristo como el Salvador de su vida,
hablando del pueblo gentil, de nosotros, hay gente que está en la iglesia y tiene sus ojos velados. Aún no está el colirio del Espíritu Santo en ellos. Se dicen estar vivos, pero están muertos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra aún no ha hallado cabida en ellos. Aún está con los rudimentos de hombre, con las tradiciones de hombre. ¿Por qué Cristo no llegó desde el primer día a la fiesta de los tabernáculos? Porque él no obedecía a la tradición del hombre. A él le interesaba exponer su doctrina. Aleluya. Jesús subió a la mitad de la fiesta al templo y enseñaba la doctrina. Gloria a Jesús. Por eso te preguntaba, ¿qué doctrina estás predicando? ¿Que de quién es la doctrina que tú estás enseñando? ¿Estás enseñando bien a cómo es la doctrina? Mire lo que dice Mateo capítulo 5, verso 19. Gloria a Jesús. Qué importante es predicar la palabra tal y como está escrita. Y vemos que ese celo tuvo mi Cristo, de que él, gloria a Jesús, tenía cuidado. Bueno, era su doctrina. Se cuidaba. Dice San Mateo 5:19. Esto es para nosotros que enseñamos la palabra. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el predicador, el enseñador, el maestro, el apóstol, el evangelista, el profeta, que enseñe mal la palabra del Señor, puede perder su salvación. Oiga bien, porque dice, de manera que cualquiera quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Cuándo se quebranta la palabra? Cuando se predica adulterada. Cuando deja entrar las herejías encubiertas y destructoras. Cuando no tiene el celo que esta palabra se predique tal como está escrita. Por eso es importante que el pueblo del Señor conozca la palabra, para que pueda identificar quién está enseñando bien y quién enseña mal. Porque de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe, oiga bien, a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Gloria a Jesús. Será digno en el reino del Señor aquel que lo haga bien. Gloria a Jesús. Aquel que tenga ese celo por enseñar la palabra del Señor tal y como está escrita. Esta doctrina verdadera, genuina. Esta doctrina que te da vida, te sana, te salva. Te sana el alma y el cuerpo. Esta doctrina que es poder. Aleluya. Gloria a Jesús. Y sigue diciendo la palabra del Señor en San Juan, capítulo 7. Aleluya. En versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Aleluya. ¿Sabe por qué? Como ellos sus ojos estaban velados, no identificaron que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Ellos pensaban que era como cualquier hombre. Entonces ellos querían de que Él se conduciera como uno de ellos. Aleluya. Y lamentablemente hay gente aún en este tiempo que piensa que la palabra del Señor se discierne a través de un título, algo falso. Sabemos que en nuestra vida secular hay licenciados, hay maestros, hay doctores, hay máster, hay decanos y muchos títulos más que te diferencian
de una capacidad intelectual. Pero en la vida espiritual, si entra un doctor, un licenciado a la iglesia, aleluya, no va a discernir la palabra de Dios si no tiene el Espíritu Santo. Es más, si lo medimos de poder, un médico puede sanar cualquier dolencia, pero un hijo de Dios con el poder del Espíritu Santo puede hacer milagros que aún un médico no lo puede hacer. Si medimos el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento de la doctrina con alguien que tenga un título, efectivamente, y se lo aseguro 100%, que el que tiene el Espíritu de Dios lo va a poder discernir. Porque esto no se discierne con ojos carnales, es con ojos espirituales. No es un título que te hace conocer la doctrina. Jesús no había estudiado con ellos, pero tenía sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento de parte de Dios. Gloria a Jesús. Y dice que se maravillaban, o sea, se asombraban, estaban admirados. Aleluya, porque la fuente de la doctrina de Cristo era el Padre. Aleluya, y su Espíritu Santo. Gloria a Jesús. ¿Y por qué ellos se maravillaban? Si siendo que ellos tenían la ley, el Pentateuco, la ley me refiero a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que es el Pentateuco que escribió Moisés, que esa es la ley para los judíos. Y después se añadieron los otros libros del Antiguo Testamento. Recuerde que cuando Cristo en este momento está enseñando, no existía el Nuevo Testamento. Solo estaba el Antiguo Testamento, gloria a Jesús. Entonces dice que ellos se asombraban de su doctrina, de su enseñanza. Pero quiero llevarlo a Deuteronomio 18:15. ¿Por qué ellos se asombraban y tenían la ley? Eran muy estudiosos, como les decía, que los niños judíos, desde que comienzan a hablar, se les comienza a enseñar la ley, gloria a Jesús. Entonces ellos son expertos en la ley. Miren lo que dice Deuteronomio, gloria a Jesús, capítulo 18, versículo 15 al 19. Aquí Moisés ya había profetizado sobre Cristo, pero ellos no entendieron porque sus ojos están velados. 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Oiga el versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Este es Cristo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere, aleluya, hasta ahí, hasta el 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ese es el compromiso que nosotros tenemos de predicar esta bendita palabra. Porque si Dios nos la ha dado a nosotros, de gracia recibiste, da de gracia, dice la palabra. Tenemos el compromiso, el deber
de enseñarla así como se nos ha sido enseñada a nosotros. La fuente de la doctrina de Cristo es el Padre. Y decía aquí, gloria a Jesús, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Cuando dice mi doctrina, la está haciendo suya. Escuche bien, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, porque Él y el Padre son uno. La doctrina es de Cristo, pero también es del Padre, porque son un solo Dios y el Espíritu Santo quien hace efectiva esta palabra en nuestra vida. Gloria a Jesús. Leamos ahí en San Juan capítulo 8, versículo 26. Gloria a Dios. Y dice así la palabra, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Igual nosotros como predicadores, como enseñadores de la palabra, tenemos el deber de enseñar esta palabra genuina, sin adulterarla. Gloria a Jesús. El versículo 40, aleluya, y 47 nos dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Imagínense que ellos estaban tan perturbados que querían contrarrestar la palabra de Cristo, cuando Él, siendo el Hijo de Dios, todo lo conoce, todo lo sabía. Toda la sabiduría está en Él. Porque recordemos que Cristo fungió en los 5 ministerios que están para enseñar. Él fue apóstol, Él fue profeta, Él fue evangelista, fue pastor y fue maestro. Él fungió, cada enseñanza tiene una dirección. Aleluya. En su capítulo 12 de Juan, gloria a Jesús, en el verso del 48 al 50, aleluya, vamos a leer, dice, y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí cuando dice el 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Aleluya. Decir y hablar puede decir usted, es lo mismo, pero habla en 2 términos. Decir, hablar, es igual a profetizar y a enseñar. Porque la palabra Cristo la enseñó, pero también la profetizó. Gloria a Jesús. Es importante que nosotros conozcamos la sana doctrina, la verdadera doctrina. Porque mire este versículo que es clave para nosotros. El versículo 17 de San Juan 7. El que quiera hacer la voluntad de Dios, si usted está dentro de una iglesia, porque quiere hacer la voluntad de Dios. Si usted se ha acercado a Cristo y le ha reconocido como el Salvador de su vida, es porque quiere hacer la voluntad de Dios. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo podemos medir nosotros a una persona cuando está hablando de parte de Dios o si es la verdadera doctrina o no es la doctrina de Cristo? ¿Sabe cómo usted la va a examinar? Primero usted tiene que tener la doctrina para poder examinar. Y lo va a examinar por el fluir de la palabra. Cuando tienes la verdadera doctrina, puede examinar a otro. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá mi doctrina. Por ahí tenemos que iniciar. Muchos decimos en la iglesia, ay, es que yo soy hijo de Dios. Ay, que cuando Cristo venga yo me voy con Él. Es que yo tengo ministerio. Mire, yo soy profeta.
Mire, yo soy evangelista, pero si no tienes la doctrina de Cristo, no sos nada. Aleluya, porque eres un árbol sin raíz, una casa sin fundamento. ¿Qué pasa con una casa sin fundamento? Se cae. ¿Qué pasa con un árbol sin raíz? Se cae, no da frutos. Aleluya. Como un papel que anda en el aire, en la calle. ¿Sabe qué pasa? Que va para donde el viento se lo lleva. Así es alguien que no tiene la doctrina de Cristo. Escucha aquí, ahí va. Escucha por allá, allí se va. Es un peligro. Es un peligro. ¿Sabe por qué? Porque no tiene un fundamento. Y el cristiano tiene que tener un fundamento. Esta palabra. La sana doctrina. No adulterada. Aleluya. Gloria a Jesús. Cristo viene a levantar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que esté dando una medida. Pero se va a dar la medida ¿cómo? A través de la palabra, por el lavamiento de la palabra. Aleluya. Gloria a Jesús. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Dice, no buscó su propia gloria. Ahí en el versículo 18. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿Cuántos hoy se están jactando o vanagloriando por el ministerio que tienen? Cuando esto no es de uno, es de Dios. Y vamos a dar cuenta a Dios por lo que ha puesto en nuestras manos. Dice que al que más se le da, más se le demandará. No es por un hobby, no es porque me gusta ser evangelista, me gusta ser pastor, me gusta ser apóstol, me gusta que me llamen pastora. No, hermano. Esto no es de que nos guste, de que los hombres te acepten. Es que Dios te acepte. Es que estés dando la medida para Dios, no para el hombre. No buscas tu propia voluntad, sino hacer la voluntad del que te ha llamado. Si es que te ha llamado Cristo, pues. Porque el que ha sido llamado genuino de Dios tiene cuidado de enseñar su doctrina tal y como está escrita. Su palabra, porque sabe que va a dar cuenta. Pero el que no ha sido llamado y tiene un título de pastor, de apóstol, de evangelista, de profeta, porque le gusta que le llamen así, porque le gusta la fama, porque le gusta el dinero, ese no va a tener cuidado de enseñar la palabra tal y como está escrita. Le da igual, porque él mismo se va a perder. Escuche bien lo que leíamos en San Mateo 5:19, que el que enseñe bien será llamado digno. Aleluya. Pero el que enseñe mal es un indigno y va a la perdición, dice la palabra. Tendrá un castigo. ¿Para qué ser famoso en esta tierra y decir, soy el evangelista tal, si quizás Dios ni te está reconociendo? Con tu título, con todo y tu título, te vas a ir al infierno. Por enseñar mal la palabra de Dios. Por adulterarla, por acomodarla a tu vida. Dios no quiere eso. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue para que nosotros, esta bendita palabra, llegara a nuestra vida y la atesoráramos en nuestra alma y la defendiéramos. Así como lo hicieron esos santos hombres que están en la palabra, hombres y mujeres. Porque hubieron mujeres también de peso, mujeres de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Nosotros no buscamos nuestra propia gloria, sino que vamos a defender esta palabra. Como hubieron hombres que defendieron la fe. Hombres héroes que murieron por causa de esta palabra. Mártires de la fe. Murieron por esta palabra.
por defenderla ante los reyes, ante los gobernadores de ese tiempo, ante las autoridades. No les importó. Mira, Cristo. No les importó que estuvieran los rabinos ahí en la fiesta de los tabernáculos. No le importó. Porque estaba con toda la autoridad del Padre para enseñar esta palabra. Y querían matarle, y sabía él que querían matarle. Su mismo pueblo. Así hay en estos días. ¿Cuántos miran a un predicador y tal vez porque lo miran humilde en un mercado, en una calle, ya comienzan a llamar a las autoridades? Pero de todo eso Dios se va a encargar y va a dar su paga. ¿Sabe por qué? Porque el que ama esta palabra, por amor la va a entregar. Por amor a esa alma, para que puedan llegar al conocimiento de la verdad, que dejen esa ceguera espiritual y lleguen a tener esta palabra bendita para salvación. Gloria a Jesús. No por jactancia, no por vanagloria, no por ganancias deshonestas, no porque te salgas en una radio por renombre. No, Dios no anda buscando eso. Dios anda buscando hombres y mujeres humildes que lleven su palabra con amor. Aleluya. Que amen su palabra. El que ama su palabra, el que ama a Dios, ama su palabra y la va a guardar. Oiga bien, el que ama a Dios, ama su palabra y la va a guardar. Pero ahora en las iglesias no quieren palabra. Quieren alabanza. Si se pudiera pasar todas las horas del culto cantando gloria a Dios. Pero no quieren palabra. ¿Qué significa eso? Una iglesia vacía. Porque si no hay palabra está vacía. Las iglesias hoy, vamos a orar. Solo pedir y pedir y pedir. ¿Pero qué le estás dando a Dios? ¿En qué estás obedeciendo? Y no quiere palabra. ¿Sabe que primero fue la palabra en el orden de Dios? Cristo enseñó primero, preparó a sus discípulos en palabra. No los mandó a hacer milagros. Búsqueme ahí en la Biblia a dónde dice que Cristo mandó a los 12 primero a hacer milagros. Si primero los instruyó en la doctrina. Le enseñó, y cuando ya vio que estaban preparados en palabra, los mandó a ejercer el poder. Cuando los mandó a los 12 y después los mandó a los 70 de 2 en 2. Ese es el orden de Dios. Pero muchas personas, yo soy profeta allá, y sale desbandado, anda profetizando aquí y allá, y profecías que no van conforme a la Biblia. Por eso un montón de engañados, vidas destruidas. Muchas personas me han dicho, hermana, a mí me profetizaron tal cosa y no se me cumplió. Y yo sigo esperando. Da dolor en el alma. Una vez una hermana viene y me dice, fíjese que dejé mi trabajo porque me profetizaron que tenía que renunciar. Y la pobre hermana no tenía ni qué comer después. ¿Y si no fue Dios que habló? Qué desgracia la que le viene a esas personas. ¿Por qué? Porque la profecía va conforme a la palabra. El evangelista que se mueve en poder, en milagro, va conforme a la palabra. Y si un evangelista dice tiene poder y no tiene palabra, es un árbol sin raíz. No tiene un fundamento. Por eso Cristo preparó a sus discípulos en palabra. Escuche bien, en palabra. Y el que tiene la palabra nadie lo va a engañar. Porque puede discernir, puede examinar. Aleluya. La palabra verdadera, sí. La palabra genuina. La doctrina de Cristo. El que tiene esta doctrina puede examinar a otro. Si verdaderamente es evangelista, si verdaderamente es pastor, si verdaderamente es maestro, si verdaderamente es profeta y si verdaderamente es apóstol. Ahora las iglesias quieren vivir un evangelio como de rutina, un pasatiempo. Lo que no encuentra en la casa lo va a buscar a la iglesia, porque está aburrido en su casa, entonces se va a divertir a la iglesia.
La iglesia no es para eso. El templo no es para eso. Aleluya. Si imagínense que los judíos tienen esa costumbre de que le enseñan, desde que ya comienzan a hablar los niños, la ley, dice la palabra del Señor, de que querían matar a Cristo porque no entendían la doctrina. Pídale a Dios que le quite toda ceguera espiritual. Pídale a nuestro Dios, al Espíritu Santo, que quite toda venda que hay en sus ojos para no ver la verdadera palabra. Y hay muchos que no les gustan esta palabra, porque quieren vivir acomodados. El que ama a Dios, ama su palabra. Si nosotros comenzamos a leer desde el Antiguo Testamento, Dios habló a sus hombres. Le dijo a un Josué que nunca se apartara de su boca este libro de la ley. La palabra estuvo siempre delante. Aleluya. Imagínense que meditara en esta palabra de día y de noche. Y a veces nosotros ni nos acordamos de abrir la Biblia. Pero el que ama a Dios y ama su palabra, este va a ser el alimento que primero va a comenzar a tomar. Antes incluso de beber su café con pan o su desayuno, no sé. Está en la noche y se despierta, ora y está meditando en su palabra. Gloria a Jesús. Vive una vida de santidad, vive una vida de consagración, vive una vida en comunión íntima con el Espíritu Santo, porque su palabra está allá adentro. Sabe que Cristo viene pronto y que nos van a pedir cuenta. Sabe que Cristo viene pronto y el que no esté dando la medida, lamentablemente, se va a quedar en esta tierra. ¿Y cómo va a dar la medida si no quiere leer la palabra? ¿Cómo va a dar la medida si no quiere escuchar enseñanza? ¿Cómo quiere dar la medida si no quiere que se le enseñe, se predique la palabra del Señor? ¿Cómo? Es imposible. Poderoso Jesús. Y vamos a leer 2 de Corintios capítulo 2. Vamos a ir finalizando este mensaje, que sea de bendición para su vida. Gloria a Jesús. 2 de Corintios. Poderoso es Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. 2 de Corintios capítulo 2 verso 17 nos dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y es que así tiene que ser, con sinceridad. Yo no puedo estarlo engañando a usted. Lo que se me ha sido dado, yo se lo tengo que dar a usted. Yo no lo voy a engañar. Mucha gente está en un púlpito porque le lleven buenos diezmos, buenas ofrendas. Está engañando a la gente. Ay de aquellos en aquel día. Y da dolor en el alma que hay gente escuchando con hambre y con sed de la palabra y que no tienen un verdadero maestro de la palabra. Que no tienen un verdadero pastor, porque el pastor tiene que ser maestro en la palabra, que cuida el rebaño. Pero hay de aquel pastor que no está enseñando bien la palabra, porque dice que ellos darán cuenta por las ovejas. Aleluya. Poderoso Dios, y en aquel día nadie dará por inocente, porque esta palabra se está predicando para que sus ojos sean abiertos. Aleluya. Filipenses capítulo 2, verso 5. Aleluya. Filipenses capítulo 2. Vamos a leerlo. Capítulo 5, vamos a leer del versículo 5 al 11 para cerrar este mensaje, y dice así la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, aleluya, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Si Cristo se humilló haciendo la voluntad del Padre, ¿por qué nosotros nos exaltamos? ¿Por qué nosotros creemos ser más que Cristo muchas veces? No debe de ser así. Tenemos que humillarnos. Aleluya. Tenemos que humillarnos, obedecer a su palabra, amar su palabra, atesorar la palabra y tener celo por la palabra. Tener celo por esta palabra. Y sabe que cuando uno ya tiene sembrada esta doctrina y escucha a alguien que está predicando mal la palabra de Dios, duele el alma. Ahí son los dolores de parto que sufre un ministro. Duele el alma. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente lo está escuchando y está sembrándose una mala doctrina que te va a perder. Ese es el cuidado que debemos de tener. Que si usted predica bien la palabra del Señor, galardón va a tener, premio va a tener, va a ser llamado digno en el reino de los cielos. Pero si usted predica mal la palabra de Dios, va a tener un castigo. Y de eso tenemos que cuidarnos como predicadores del Señor. Dios te bendiga en esta hora, que sea de bendición esta palabra. Y si ha sido de bendición, compártala con otro, para que usted sea de bendición a otros también. Dios te bendiga.